La ciudad es el origen de la civilización que conocemos, desarrollada. Mientras el hombre era nómade, no pudo generar el nivel de agregación cultural y social que sí tuvo cuando se dieron las ciudades, ¿no? Hace muchos miles de años, digamos. Y la ciudad concentraba una parte de la población, la otra estaba dispersa en el campo, pero el siglo XIX hizo que el fenómeno se incrementara notablemente y en el siglo XX fue muy alto el crecimiento de la migración rural a urbana. Hoy tenemos indicadores de población urbana mundial del 70%, algunos países mucho más todavía. Y eso, bueno, ahí se desarrolla la vida de la humanidad, con el 70% de los habitantes. Y los fenómenos más complejos que tiene la humanidad están en las ciudades. Entonces el fenómeno urbano es un fenómeno muy complejo que merece ser abordado con herramientas y metodologías muy especiales. Semejantes en algún sentido al urbanismo por una cuestión espacial, ¿no? Es un hábitat comunitario. Tiene infraestructuras como un hogar, tiene espacios como un hogar, actividades diferenciadas como un hogar, en otra escala, una escala superior, que implica también la participación de otras disciplinas. Pero el urbanismo se ocupa de esa cuestión, no solo de estudiar el proceso de creación de ciudades, de transformación, sino de ver cómo se intervienen en las ciudades para corregir los problemas que se producen por la complejidad de las actividades que tienen. Interesante el concepto que nos daba Iglesias en relación a la ciudad como un hábitat comunitario. Quizás con esa concepción podemos empezar a entender un poco mejor todo lo que tenemos que hacer para lograr una ciudad mejor. Pero también le preguntamos al especialista en urbanismo sobre cuáles son los principales problemas que tienen las ciudades de la región. Más allá de alguna agenda internacional a la cual yo en particular no miro con mucha atención, la de las Smart Cities, ciudades sustentables, que parecen eslogans. Y en rigor son modas, después de 5 o 6 años pasan y viene otra moda. Los problemas de nuestras ciudades argentinas dependen de su escala. Una ciudad pequeña tiene un cierto tipo de problemas, una ciudad grande como Paraná tiene otros problemas, y una megalópolis como Buenos Aires o Sao Paulo, Rosario también en algún sentido es una ciudad muy grande. La escala de los problemas son otros. Pasando cierto nivel de población, las problemáticas urbanas se complejizan de una manera exponencial, no en escalar, no es proporcional. Digamos, la pobreza urbana y la expresión física de la pobreza urbana es uno de los problemas que tienen nuestras ciudades, que tampoco se explican por la disciplina, ni se resuelven con las herramientas exclusivas de la disciplina. Esto tiene que ver con un sistema socioeconómico, ¿no?, que excluye y deja al margen de la actividad económica a cierta parte de la población. Pero desde el urbanismo se puede aportar mucho. Ese es un problema. Otro problema son los riesgos ambientales, ¿no?, de todo tipo. El ser humano a veces creó las ciudades en sitios donde no era lo más adecuado. Santa Fe es un ejemplo, lo tienen cerquita, lo conocen, ¿no? Se fundó en un sitio que no tiene posibilidades de expandirse. Y la tendencia es a expandirse, bueno, terminan ocupándose áreas anegables y el día que el agua decide volver a su sitio, inunda a todos. Y perjudica a la economía, a los habitantes, a la sociedad en general. Los agrotóxicos, otro tema que también están, digamos, es otro riesgo. No es ambiental, es antrópico, ¿no? Está vinculado con la actividad agraria, pero es uno de los problemas que tienen las ciudades. La expansión, podemos decir, descontrolada del perímetro urbano, es un tema que está asociado a estas cuestiones que te dije, ¿no? Debería haber un control de la expansión urbana, una densificación adentro. Densificación no significa verticalización en torres. Algún sitio de la ciudad puede tener torres y edificios en altura para poder ofrecer todos los productos que la arquitectura y el funcionalismo propone a una sociedad que trabaja, que vive, que duerme. Pero una densificación adecuada es 2 plantas, 3 plantas, ¿no? Una altura de edificios que no supere la copa de los árboles, amigable, pero que a su vez permite poner una cantidad de personas que así no están obligadas a ir a la periferia, invadir la zona de amortiguación con el campo. Ahora, el control de es un fenómeno, el control de la expansión, que bueno, está hace muchos años dando vueltas y el urbanismo todavía no logra resolverlo. Una respuesta complementaria a ese fenómeno sería tener un sistema federal, nacional, de planificación
de los asentamientos urbanos. Esto es, Buenos Aires, por ejemplo, o Rosario no deberían crecer más. Debería haber alternativas productivas para que la gente tuviera trabajo, obviamente. Si la gente viene a las ciudades es porque es el sitio de oportunidades. Y esto desde hace siglos que es así, ¿no? La migración del campo a la ciudad es por la oportunidad que puede ofrecer. Aunque sea mínima, pero sin trabajo y en la soledad del campo, digamos, es mucho peor que en una villa. Y un problema ausente de este listado es sin dudas el tema de la movilidad urbana, algo que tenemos muy presente en nuestras ciudades. ¿Cómo abordar este tema? Hay pautas claras para eso, ¿eh? Y si tuviera que reducir a una, transporte público, eficiente y barato. Con eso desalentamos el uso del transporte individual, que es el que colapsa las calles, digamos. Si no hay espacio para circular es porque cada persona un coche. Y con esa proporción es imposible vivir bien. Ahora, no se trata de hacer sacrificar a los ciudadanos que tienen capacidad económica para comprarse un coche, porque eso en nuestro sistema es imposible. Hay que desalentarlos. Ellos tienen que comprobar que el tranvía, el subte, el colectivo, el tren los acercan más rápido y más barato al sitio de trabajo o al paseo que el vehículo automotor individual. Es lo que pasa en Europa eso, ¿no? Hay que hacer el transporte público pensando en los sectores que tienen capacidad económica, que se sientan satisfechos. Si eso funciona así, van a ir todos por ahí. Entonces, el tema del transporte y la movilidad tiene que ver con la calidad del transporte público y la falta de esfuerzos en mejorar el transporte público. Y sin dudas que el urbanismo se entrecruza con cuestiones políticas, de políticas públicas, de definiciones políticas. Este tema del transporte, del subsidio al transporte, es solo un botón de una muestra muchísimo más grande. Pero, ¿qué pasa con estos temas que no logramos llegar a debatir cuando debatimos las cuestiones de política en una elección, por ejemplo? ¿Y qué sucede en otros países con los problemas de las ciudades y la relación de la agenda política? En Chile y en Brasil, en el Brasil más desarrollado, digamos, ¿no? Porque Brasil es muy extenso, todo. Pero en las grandes ciudades de Brasil y en Chile, los alcaldes se eligen a 2 años de diferencia con el presidente. Y la agenda pública, política, tiene mucho que ver con la ciudad que en nuestro país. Los intendentes se ven obligados a eso. Por ejemplo, una herramienta que el urbanismo ha generalizado, no profundizado, pero sí generalizado, es el presupuesto participativo. No sé si en Entre Ríos lo han visto ustedes. ¿Cómo nació? Como una herramienta política del PT en Brasil, cuando se abrió la redemocratización del país. En Brasil no fue como en Argentina, que un día determinado una dictadura cae, llama a elecciones y eligen presidente, senadores, diputados, gobernadores, intendentes y todo, el mismo día. En Brasil los militares se quedaron más tiempo, manejaron la pelota, dijeron, bueno, vamos a empezar por los municipios. Mientras tanto, los demás los elegimos nosotros. Entonces hubo competencia electoral a nivel municipal. ¿Qué se discutía? La ciudad. ¿Cuántas cuadras de asfalto voy a hacer? ¿Cuáles son los problemas de tránsito? ¿Cuáles son las cuestiones de vivienda que están faltando? Entonces ahí se generó una corriente diferente. En Chile pasa lo mismo. Y hay mejor urbanismo. Mejor no es el ideal, porque a pesar de muchos avances legislativos que tuvo el Brasil, que llegó a crear un ministerio de las ciudades, con mucho presupuesto, para abordar la cuestión urbana, uno pasea por esas ciudades y encuentra problemas parecidos. Pero las capacidades técnicas municipales son mucho más altas. Y ahí es otro factor, ¿no?, para el desarrollo de la profesión. Que el Estado, como no lo tiene en la agenda política, tampoco invierte en recursos humanos, ¿no? Y hace falta pertinencia para esto. Aunque no parezca, claro, se diluye, no está tan en foco, pero así como en la salud, no se concibe que el director de un hospital sea un no médico. En una oficina de planeamiento podés encontrar cualquiera, ¿no? Un secretario de Obras Públicas puede estar cualquiera, sin capacidades para hacer eso, ¿no? Y muchas veces también se habla del abordaje interdisciplinario de este tipo de problemas que se viven en todas las ciudades. Pero en el caso de los arquitectos, la pregunta es si todos los arquitectos saben de urbanismo. Es otra cosa, la formación. La formación urbanística es deficiente.
En la carrera, digamos, la competencia urbanística está en los arquitectos, que se forman en 6 años con muy poco carga horaria de urbanismo. Una materia anual. En la Universidad de Buenos Aires, una de las más importantes del país, yo tuve una sola materia de formación. Tuve que hacerme después, investigar, hacer alguna maestría o algún curso de especialización, pero no salí formado para eso, ¿no? En Brasil hay un poco más. Incluso es costumbre en Brasil que en las tarjetas de cualquier arquitecto recién recibido diga arquitecto urbanista. Asume la competencia. Y los colegios profesionales son Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo. En la Argentina, hablábamos recién con el presidente local del Colegio de Arquitectos, estamos diciendo hay un solo colegio, ahora 2, el del Chaco, pero si no había uno solo, el de la Ciudad de Buenos Aires, que tenía la palabra urbanismo dentro del título. O sea que los propios arquitectos que reservamos la competencia para nosotros, tampoco lo valoramos demasiado. Nuestras normativas de tarifa, digamos, que tiene cualquier profesión, no lo tiene bien cuadrado el tema urbano. Yo trabajo en tema urbanismo hace muchos años y nunca tuve que aportar al colegio. Lo hago por voluntad y por el mínimo anual que me piden. Pero no porque nadie me obliga a mostrar la matrícula que estoy recibido y que estoy matriculado. En cambio, un arquitecto no puede trabajar. Salvo que haga todo en la clandestinidad, digamos, ¿no? La informalidad. Pero si vos tenés que hacer un edificio, una casa, tenés que presentar por el municipio. Y el municipio te pide el título y la matrícula al día. A nosotros no, para hacer urbanismo no. Esto es una muestra de ciertas debilidades que hay en el ejercicio profesional de esta cuestión, ¿no?